Saludos a todos. Vamos a ver lo que son las declaraciones de programación orientada a objetos. Vamos a ver en primer lugar lo que es la clase. La clase son los modelos sobre los cuales se construirán nuestros objetos. Una clase se define con la instrucción class seguida de un nombre genérico para la clase. En Python, el esquema para definir una clase es el siguiente: class, nombre clase, paréntesis, uno que abre y otro que cierra, dos puntos y los atributos, que va desde el primero hasta n atributos, ¿verdad? ¿Sí? En donde class es una palabra reservada que indica la declaración de una clase. Nombre clase se escribe en singular y con mayúscula la inicial. Esta corresponde a una etiqueta que da nombre a la clase, un par de paréntesis y dos puntos que señalan el inicio del bloque de la clase. La primera línea acaba con dos puntos, así que las siguientes líneas de la definición aparecen indentadas. Recuérdense que la indentación en Python es una sangría que el programa deja automáticamente. Cada línea indica el nombre de uno de los atributos o características de la clase. El cuerpo de atributos de la clase puede contener tanto asignaciones de datos como definiciones de funciones. Las propiedades o características o atributos son las características intrínsecas del objeto. Estas se representan a modo de variables, solo que técnicamente pasan a denominarse atributos. Si tenemos como ejemplo a todos los alumnos de la Facultad de Ingeniería, Matemática y Ciencias Físicas de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, todos los estudiantes son la clase. ¿Qué características tienen intrínsecas o esenciales? Tienen carné, nombre, facultad, colegiatura, edad, dirección, ¿sí? Todos tienen las mismas características, o sea, los mismos atributos. Bueno, miremos esto. Aquí vamos a realizar lo que es la clase. Vamos a tener la clase crear una clase. Clase vamos a crear la clase estudiante.
Bueno, entonces dice que se escribe la palabra reservada class, después vamos a colocar en mayúsculo la primera, estudiante, vamos a colocar los paréntesis y 2 puntos. Bueno, esta clase va a tener el carnet, que va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, y el nombre, que va a ser Víctor. Puede ser que tengamos, sí, vamos a dejarlo así. Y vamos a también tener edad. $22 años. Bueno, entonces aquí nosotros ya tenemos lo que son nuestros atributos, ¿sí? Bueno, vamos a colocar aquí bueno, vamos a crear un objeto, ¿sí? El objeto se va a llamar estudio. Ese es el objeto, ¿sí? No puede ser estudiante 1. Y este va a ser igual a estudiante, que va a ser la clase, ¿sí? Bueno, ahí estamos instanciando la clase, ¿sí? Instanciar la clase es crear el objeto de acuerdo a la clase, ¿sí? O sea, tenemos el objeto que es estudiante 1 y estamos instanciando la clase de estudiante, ¿sí? Bueno, ahora imprimamos esto, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a imprimir, print. ¿Qué variable es la que tenemos que mostrar? El objeto. Estudiante 1, ¿verdad? ¿Sí? Pero yo quiero mostrar un atributo, entonces tengo que colocarle, recuérdense que nosotros vimos en el semestre pasado que cuando queríamos algún campo colocábamos punto, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, miren, aquí nos colocamos punto porque nos vamos a referir a los atributos. Entonces yo quiero imprimir 2, 3, ¿sí? Aquí puedo colocar un mensaje que diga el carnet es 2 puntos, y ahí estamos, ¿sí? Entonces aquí ya puedo verlo todo, ¿verdad? Y puedo ver este también, ¿verdad? Y print el nombre es 2 puntos.
coma, estudiante 1, estudiante 1, punto, nombre. ¿Sí? Ahí estaría. Y print. Esto, el carnet. Ay, la edad es, ¿verdad? La edad es 2 puntos, coma, estudiante 1 punto, aquí me faltó, es estudiante 1, punto, edad. Ahí estaríamos. Aquí está mal, ¿verdad? Es estudiante, ay, aquí está, aquí está. Bueno, entonces aquí está. Estudiante. Aquí estamos entonces. Vamos a ejecutarlo. Y ahí tenemos, ¿verdad? El carnet es, el nombre es y la edad es, ¿verdad? ¿Sí? Ahí tenemos nuestra clase. Bueno. Nuestros atributos también, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Los métodos son funciones o acciones, ¿sí? Y estas se denominan técnicamente métodos y representan acciones propias que puede realizar el objeto, únicamente ese objeto, ¿sí? Para definir un método lo hacemos igual como lo hacemos con una función, con la palabra por defecto def, función, ¿verdad? ¿Sí? Def. Así esa es la palabra reservada para una función en Python y el nombre de dicho método. Pero para diferenciar un método de una función lo hacemos escribiendo dentro de sus paréntesis el parámetro self. Entonces, la estructura sería def, palabra reservada, nombre del método y el parámetro self entre paréntesis. Dos puntos y la palabra reservada pass. Cuando no vamos a definir nada en el método, utilizamos la palabra reservada pass para que el programa sepa que estamos haciendo el método, pero que no lo hemos definido, que pase, pero que sí lo tome como que está allí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dice que la palabra self hace referencia a los objetos que pertenezcan a la clase y la palabra pass que colocamos dentro del método le indica al intérprete de Python que todavía no lo hemos definido, no le hemos definido ningún funcionamiento a ese método, ya que si no escribimos la palabra pass, cuando todavía no le asignemos nada al método, al ejecutarlo nos dará un error y no queremos que nos dé un error. Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir?
sería clase, la clase, mi clase, el atributo es i y le estamos dando un valor. Definimos el método def, el nombre del método sería f, self, dos puntos, y aquí tiene una opción que puede darse para el método que retorne hola mundo, ¿sí? Bueno, también ya vimos cómo trabajamos con los objetos. Dice que las clases por sí mismas no son más que modelos que nos servirán para crear objetos en concreto. Podemos decir que una clase es el razonamiento abstracto de un objeto, mientras que el objeto es su materialización. A la acción de crear objetos se le denomina instanciar una clase, y dicha instancia consiste en asignarle la clase como un valor a una variable. Fetch es el objeto y la clase que vamos a instanciar es fecha. Fuera de la definición de la clase, creamos o instanciamos un objeto perteneciente a la clase fecha. Esta instanciación se realiza utilizando la notación de llamada a función y podemos entenderla como una llamada a una función que devuelve un objeto de la clase fecha. El objeto obtenido es asignado a la etiqueta fecha. Fetch. En su momento ya comentamos que self contiene una referencia al objeto que recibe la señal. El objeto cuyo método es llamado, por lo que podemos usar una referencia para acceder al espacio de nombres del objeto, es decir, a sus atributos individuales, ¿sí? Como lo hicimos con el nombre, con el carnet y con la edad. Bueno, entonces vamos a definir aquí es dentro de la clase un método. Dice que es con la palabra reservada def y vamos a decir cumpleaños. Cumpleaños. Sí. Cumpleaños. Bueno, y aquí le vamos a colocar self. Dos puntos. Como no lo vamos a colocar nada, vamos a colocar solo paz, ¿sí? Entonces, si ustedes observan aquí, no hay ningún error, ¿sí? Bueno, otra cosa que podemos hacer es que como está cumpliendo años la persona, le podemos colocar que cumplió años, ¿verdad? Sí. Entonces, le vamos a colocar aquí self. Aquí se tiene que colocar self para hacer referencia a algún atributo. Y vamos a colocar edad. ¿Sí? Vamos a colocar
que cumplió años. Recuérdense que para sumar 1 se coloca de esta manera, ¿sí? Bueno, entonces aquí ya no le colocamos paz porque ya realizamos algo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Aquí ya mostré los atributos, ahora quiero mostrar que cumplió un año más, entonces voy a colocar el objeto estudiante, aquí lo puedo colocar, ahí está, estudiante, punto, vamos a llamar cumpleaños, ¿sí? Bueno, entonces ahora le voy a colocar el print, es tu estudiante, punto, edad, porque eso es lo que estoy colocando. Ay, edad. Entonces ahora me tendría que salir la edad aumentada en un año, ¿verdad? Ay, miren, aquí ya me salió la edad aumentada en años, ¿sí? O sea, aquí podría yo colocarle al cumplir años, aumentó un año, por decir algo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces esto sería, ahí está, al cumplir años aumentó un año, ¿sí? Entonces ahí tenemos cómo mostramos los atributos y cómo mostramos el método también, ¿sí? Aquí en el método pues realizamos una operación. Bueno, también tenemos una encapsulación. ¿Qué es la encapsulación? Pues es que vamos a ocultar la información. Se refiere a impedir el acceso a determinados métodos y atributos de los objetos establecidos, así que puede utilizarse desde fuera de la clase, ¿sí? O sea que esto es como una caja negra, ¿verdad? Que nosotros no sabemos qué está ocurriendo. Para encapsular los atributos o los valores, Python define un constructor. Define varios, ¿verdad? Pero el que nosotros vamos a estar utilizando ahorita se llama init, ¿sí? Que es de iniciar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese es lo que vamos a ver. Se define también como una función con los dos signos bajos, con dos guiones bajos, init, guiones bajos y self, ¿sí? Y después self, punto, el nombre del atributo y el valor. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver cómo
como con esto mismo, ¿verdad? ¿Sí? Aquí, entonces vamos a colocar de init. Aquí de una vez no lo da mínimo. Ay, aquí self, no lo coloco. Bueno, y los dos puntos. Bueno, esto está dentro de la clase. Entonces aquí decía que tenemos que colocar self punto y los dos guiones bajos. Eso tenemos que hacer con cada uno de los datos que tenemos aquí. Con esto estamos encapsulando los datos. Bueno, y de esta forma estamos encapsulando los datos. ¿Sí? Para visualizar los datos encapsulados tenemos que trabajar con otras funciones, porque aquí nos va a dar error, ¿verdad? Entonces, la idea era mostrarles a ustedes que aquí se está encapsulando, ¿verdad? La encapsulación. ¿Sí? Esto es una encapsulación. ¿Me acuerdo? Aquí estamos colocando estos valores para que nadie los toque, ¿verdad? Quiere decir que estos valores que nosotros tenemos aquí, nadie los va a poder modificar. Son los valores iniciales. Más adelante pues vamos a estar viendo cómo los podemos ir viendo, porque aquí estos valores no los podemos mostrar tan fácilmente, ¿verdad? Hay un proceso que realizar y los vamos a estar viendo cómo tratarlos en otros videos. Bueno, gracias.